y muy guapas en el anfiteatro de este maravilloso lugar de Alcañiz. Bienvenidos a Alcañiz, señoras y señores, estimados amigos, estimadas personas que amáis la jota y amáis todo el sentimiento aragonés. Alcañiz, capital del Bajo Aragón, situada en el meandro que traza el río Guadalope para abrazar el cerro de Puipinos, subtopónimo de origen árabe, alude al cañizo o la caña presente en su escudo. A su nombre, Alcañiz, acompañan los títulos de ciudad leal, muy leal y heroica, por la valentía de Alcañiz en diferentes contiendas. El origen de la villa que hoy conocemos se remonta a la Edad Media. Tras la reconquista del territorio por los reyes cristianos, Ramón Berenguer IV otorga Carta Puebla en 1157 a la ciudad de Alcañiz. En 1179 Alfonso II dona a la Orden de Calatrava un amplio territorio de la región. Seguiríamos hablando de Alcañiz, de estas maravillas, pero nosotros venimos a presentar el mundo de la jota y el mundo en el ya 45 Encuentro de Comunidades Aragoneses del Exterior 2024. La historia de nuestros grupos folclóricos como corre paralela a la de nuestras casas y centros aragoneses desde su aparición. A ello se debe el recuperar, conservar y divulgar la música, el canto y el baile de nuestra tierra. En los últimos años, su actividad se ha multiplicado, incorporado a su repertorio un número muy importante de bailes, danzas y melodías que veremos en la mañana de hoy, añadiendo instrumentos diferentes a los típicos de la rondalla y poniendo un cuidado especial en la indumentaria. El cuadro que tenemos aquí ya presente será el punto de salida de este magnífico festival que tiene ya una segunda parte en el día de hoy. Aquí tenemos el estandarte, aquí tenemos los corbatines, aquí tenemos la elegancia de la mujer aragonesa y también la valentía del hombre aragonés, todo muy bien representado, y el conjunto de cuerdas que nos acompañarán durante toda la mañana. Señoras y señores, tengo el placer de presentarles la primera actuación de hoy. Es la Casa de Aragón de Lenares, sones turolenses. Que ustedes lo disfruten.
Casa y Aragón Henares. Nos han interpretado, estos son